El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Bienvenidos amigos y amigas, sean todos al 9º episodio de la segunda temporada de Flash Black. Como siempre, aquí estamos dándole al rock y hoy tenemos un show muy especial. Yo soy Sergio Albite y por supuesto aquí está el George Medina, de regreso ya con su pasaporte en mano. ¿Cómo estás, mi George? Bienvenido de vuelta. Mi Serge, muchas gracias, muy emocionado, gracias por cubrirme la vez pasada, pues bueno, ni modo, las consecuencias de ser un whitexican. Y hoy estamos muy felices porque tenemos antes que nada, amigo e invitado muy especial, un individuo al que le aprendemos constantemente mucho sobre el rock y además vamos a retomar, pues, esa cuestión que en la primera temporada hicimos y no hemos hecho en esta segunda, que es hablar sobre géneros específicos del rock. Así es que nuestro querido Fernando Benítez está aquí en cabina. Mi Fer, muchas gracias por estar con nosotros. Venga. Carnales, gracias. ¿Qué más digo? ¿Qué más puedo yo decir? Solo que ya no se dice género, se dice génere. Ah, o la génera. Vamos a checar géneres. Empezar el de generi. Del rack. Del rack. Del rec. No, gracias, amigues, por este asunto. Oye, rifándote, mi Fer, oye, ¿qué puedes decirnos de un poco de tu trayectoria? Porque, bueno, hoy vamos a tratar un género bastante increíble, pero ¿qué nos puedes decir antes de tu trayectoria en el rock nacional? Por favor. ¿Dónde has tocado? Y además también eres locutor también. Y escritor también. Sí. Promocionate, aquí es ya, global. venga, ya, ¿Por dónde ya. empiezo en este tipo de galardones? Por lo menos verbales. No, pues no sé, pues he sido, depende, desde el punto de vista de mis padres un fracasado, desde el punto de vista de la sociedad también, desde el punto de vista de mi deseo lacaniano también, o sea, no hay manera, o sea, he tocado rock and roll, batería, desde hace ya casi 4 décadas, estoy grande. Y, ¿qué más? Pues dedicándome al rock and roll, básicamente el stoner rock, es a lo que me he dedicado los últimos casi 30 años de mi vida. Pionero aquí en el país. Ándale, por eso nos ha ido tan bien en ese género y en ese degenere. Y nada, pues sí, soy locutor, tengo un programa de radio también en otra estación. ¿Se puede decir? Sí. ¿Se puede decir? Sí, okay. Claro. Se llama, ¿cómo se llama el programa? Se me olvidó. El Ruido y la Furia, en la estación Sálvame Radio, que es una plataforma también. Vamos a volver apenas, porque tuvimos que parar tristemente por la pandemia. Y, ¿qué más? Nada más, pues he estado aquí, allá, soy traductor, etcétera. Pero básicamente baterista de rock, sí. Pesado. Y pues un fan del rock and roll y todos sus aristas empedernido, ¿no? Sí, porque el rock no es solo pesado, el rock no es solo pop. De repente cuando uno crece se cansa de cierto abanderamiento. Ajá. ¿No? Entonces vas como explorando un poquito más y dices, wow, de aquí soy también, de aquí también. Y en otros tiempos se decía un E.T. en cada puerto, ¿no? Ahora no sé cómo se diga, pero sí. Una AT, chance. No quería yo decir eso. Arts and Entertainment. No, eso sería AE. Bueno, eso. Gracias. Ya esa es la introducción. Aplausos. No, pues gracias por Venga. estar acá. No metemos producción, entonces no hay aplausos, Sí, pero son simbólicos. decir eso de un pinche... Ya sabes. Oye, pues hoy vamos a hablar del rock psicodélico, el psych rock conocido en otras fronteras. De esa manera, así categorizamos también un montón de música acá actualmente, con revivals o resurgimientos muy interesantes en bandas de todo el mundo, rescatando pues este género que viene a nacer a mediados de los 60. Aquí estamos para corregirnos, para señalar y agregar lo que sea que se pueda. Por ahí se dice que en el 65 más para el 66 ya están haciendo este rollo en los Estados Unidos. Pero tú, ¿cómo situarías la línea del tiempo en tu muy particular punto de vista? Psicodelia rock and rollera, ¿no? Ajá. Pues yo creo que el rock and roll siempre estuvo como muy relacionado con ciertas sustancias. Uh-huh. Y cuando en 1960, no me acuerdo bien, 62, 64, de repente se vuelve una especie de tsunami
que se haya escapado de Harvard y de los laboratorios militares y de otras universidades y demás, el asunto del ácido, sobre todo el LSD, y lo que ya se venía dando a nivel intelectual, tanto con los científicos como con los intelectuales, con los artistas, perdón, de ahí como que ¡pum!, se vuelve una especie de moda entre los jóvenes preuniversitarios, preparatorianos, etcétera, esto de estar ya cambiando las píldoras de los Beatles, entre otros, por LSD, hongos alucinógenos, demás. Yo lo fecharía en el 64-65, que es cuando yo tengo entendido, se acaba el asunto de que fuera una especie de sustancia, una droga en el sentido de medicina, legal. Y entonces se propaga, se vuelve el mercado negro, y de ahí llegan las fiestas de los jóvenes, y los que ya oían rock and roll, los que oían jazz, etcétera, comienzan como a confluir en el nuevo sonido. El nuevo sonido, hablando ya específicamente de música, es gente como Grateful Dead, que era la banda que tocaba como palomazos en las universidades, y esos palomazos se vuelven los primeros raves, diríamos, hoy día. Sí, ¿no? como los llamados acid tests. Como acid test. ¿No lo puedo pronunciar? Así, y eso que eres white sican. Y empedernido. Ay, sí. Oye, pero Acid entonces, tests. ¿tú crees que primero surgieron estas drogas que influyeron a la música y después nació el rock psicodélico y después las drogas fueron todavía, sirvieron más bien de inspiración para las letras y todos estos viajes en las guitarras? Sí, esa es buena pregunta porque yo pensaría que es... ¿cómo se podría decir? Como que van al mismo tiempo, es paralelo el desarrollo, ¿no? Y de repente ya se encuentra, se intersecta en cierto punto del espacio y el tiempo, ¿no? O sea, de la cuatridimensionalidad. Entonces, sí, ¿no? Se logra una cuatridimensionalidad musical que da un salto cuántico al nuevo sonido, al nuevo rock. Sí. Ya no es Chuck Berry, ya ni siquiera son los Beatles ni los Stones. Yo creo que sí en el rock hay una raíz donde ya se veía venir eso, que es todo el sonido inglés, Beatles, sí, pero sobre todo para mí Rolling Stones, Who y los Kings, y unos cuantos más que quizás se nos escapan ahorita, quizás los The primeros, Byrds. Animals, en Estados Unidos The Byrds, son gringos creo, ¿no? Sí. Los Byrds, todo eso como que ya eran, obviamente ya eran pachecos, o sea, tenían toda esa cultura muy mal vista socialmente, pero que ya provocaba una ruptura. Los beats como escritura, también, o sea, Kerouac y etcétera, etcétera. Henry Sí, la Miller, generación beat. todos ellos, ¿no? Neil Cassidy y demás, todos los del On the Road, en el camino. Esa gente ya desde los 50 ya estaba tratando de salirse de ese sistema opresor blanco patriarcal. Y entonces ya estaban probando sustancias y oyendo una música que no era el aburrimiento de sus padres, ni el conservadurismo. Ese primer rock ya había dado ese paso, y antes del rock el jazz y el blues, ¿no? Y otros géneros. Y de repente todo confluye. ¿Por qué? Sí, yo sí pienso, ya, volviendo a tu pregunta, Serge, que el ácido específicamente, creo que esa es la sustancia. Choca con este rock ya de retomar el blues y volverlo un poco más áspero de los Stones, de los Kings, más folk como los Byrds, y todo eso de repente, boom, se vuelve como esa puerta, como abrir las puertas de la percepción, ¿no? Sí. Como diría Morrison. Como diría Morrison, basado en ese famoso libro, y que acaba siendo una espiral que es casi una respuesta también a los estados alterados, ¿no? Es casi manifestar lo que se experimenta en estos trips, y conjugarlo y complementarlo quizá con la música propia. Como ya decías, con Grateful Dead pues pasa mucho, ¿no? Tenían ahí un como camioncito de escuela al que se subía la gente a estos acid tests, y con Kool-Aid tal cual, como hemos dicho en otras emisiones, pues no se sabía de dosis, también por eso muchos se quedaban en ese pinche camión de la escuela para toda la vida. Claro, porque era, pues, como decían los budistas, no importa dónde llegues, lo que importa es el camino, ¿no? Exacto. Entonces toda esta gente andaba leyendo eso. El libro de la muerte. A los Huxley o a los budistas con el libro de la muerte. Timothy Leary acababa, que era como el gurú del ácido, se estaba convirtiendo en ese gran alto sacerdote jerárquico para los jóvenes, de para dónde seguir el camino, ya que el patriarcado no nos sirve, ¿no? El primer mundo está destrozando al resto del mundo, lo está explotando, ¿dónde nos vamos a ir? Entonces todo eso, esta gente que comentas del camioncito con los Grateful Dead, que eran los que hacían el Kool-Aid Acid Test, ¿no? Que hay un libro de Tom Wolfe muy bueno que así se llama, precisamente ellos ya se están encaminando
a ningún lado, a lo que venga. Y lo que venga puede ser no exactamente lo bueno, o lo chido, o la paz, o lo que se buscaba. Eso es lo ideal. Pero algo comenzaba a resquebrajarse. Break on through, decía Morrison un año después. Claro, y si te vas a Sabina, pues no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Así es. Que claro, él no es nada psicodélico, pero creo que va de la mano con lo que estamos diciendo. Letras, sí. Sí, creo que Sabino también las... Serrat. Serrat, ¿no? Serrat. Serrat, perdón. Sí, creo que también las letras que se basaban un poco en la ingestión de drogas y todo eso también hacía que el rock psicodélico fuera psicodélico, no solo por el sonido de las guitarras y este reverb que se daba en los propios instrumentos, que era un sonido que dejaba de sonar cuando su emisión original del instrumento lo hacía, ¿no? Sí, es que yo creo que va de la mano. De por sí, el rock comienza a confluir, insisto, a mezclarse con el jazz, entonces los ritmos cambian. Ajá. Ya no están cuatro cuartos, ya no es bailable, se vuelve otra cosa, a pesar de que el principio es el mismo que ya manejaban los Beatles o Chuck Berry, ¿no? Y luego los mismos Beatles dieron ese cambiazo, ¿no? Como quien dice. Claro. Y yo creo que esa misma experiencia de cambiar tu métrica musical como ejecutor o ejecutante, pero ejecutor es el que corta las cabezas, ejecutante, bueno, corta las cabezas de los viejos, ¿no? Es cambiar tu visión del de viejo vida. mundo. Ajá. Ajá. Entonces, como bien dijo Jorge, lo tienes que expresar, cabrón. Y no hay de otra, y a veces hasta te quedas corto, ¿no? Pero me parece que todo esto es muy importante por el lado, y lo digo neto, de que insisto, todos estos chavos, porque eran chavos, eran entre adolescentes y adultos de la primera etapa adulta, estaban realmente hartos de lo que estaba ocurriendo, no solo en Estados Unidos con Vietnam, sino en el mundo. Ya se avecinaba un 68 en el mundo. Uh-huh. México, Checoslovaquia, donde fuera, distintos sistemas, ¿no? Francia, obviamente. Entonces, ya se veía venir que había inconformidad, la tienes que cantar. Entonces, también venía en la conferencia musical en la protesta del folk, el folk ya existía. En los cafés cantantes de Nueva York y supongo en México también, ya estaban ahí cantando, estaban protestando. Joan Baez no es rockera, Joan Baez es previa al rock, Dylan es previo al rock, pero se montaron cuando algo se volvió más eléctrico, ¿no? Más locochón. Sí, lo hicieron parte suya, aunque por ahí algunas fuentes dicen que el folk era un movimiento europeo y el blues rock era el movimiento americano, y cuando confluyen pues se crea justamente la psicodelia, ¿no? Sí. Que da luego parte y se vuelve el padre del rock progresivo, quizás. Y por ahí tiene alguna fusión con el crowd rock, del que también es muy fan y que en unos minutos hablaremos más. Así es. También una onda, ya hablando del rock psicodélico en forma, ya musicalmente hablando, se dice que también surge ahí en Austin, Texas, con esta banda con que los se llama 13 Floor. 13 Floor Elevators. Ajá, y que realmente es, permítanme, que realmente es Rocky Erickson, el que le dicen el padrino del letrista del rock psicodélico, pero el guitarrista de la banda también, Tommy Hall, que es quien inventa, digamos, la frase o ya el término de rock psicodélico. Ajá. Sí, porque psicodelia significa psico o psique, mente, delia es viaje, supongo en latín, ¿no? Aquí echando mano de hace como 40 años que tomé clase de grecolatina. Y entonces sí, es el viaje mental. Alguien tenía que salir con un nombre así, aunque ahora que lo dices, tal vez en la música sí retomaron lo que ya, insisto, Timothy Leary, que es una persona muy importante, él era el jefe de la Facultad de Psicología y Psiquiatría en Harvard. Bueno, psicología por lo menos. Como el Mosh en la UNAM. Sí, se volvió una especie de Mosh buena ondita, porque el tipo, a principios de los 60, finales de los 50 incluso, o sea, desde mucho antes ya del rock psicodélico más grueso, el tipo ya estaba experimentando porque llegó la CIA, llegó el Pentágono y demás, a decirle, mira, desde los 30s, 40s, Albert Hoffman en Suiza, en Sandoz, en los laboratorios de Sandoz, destiló el ácido. Uh-huh. O sea, lo sacó del cornezuelo de centeno, que crece en el trigo. Uh-huh. Y entonces, de repente resulta que se pegó un viajezote, lo volvimos medicamento psiquiátrico y lo estamos usando en las cárceles,
y lo estamos usando con los pacientes locos en los manicomios. Ajá, pero o lo con queremos usar O con postraumático, ¿no? con los de la guerra, Ajá. para ver qué pasa. A ver si sirve para destrozar al enemigo o para sacar a nuestro soldado, decían ellos, Del hoyo. donde lo fuimos, bueno, no aceptaban su responsabilidad, donde ha caído, Ujú. dice, ¿no? El sistema nunca se va a hacer Sí, no hay cargo de culpas ti, ahí no hay para culpa. nadie. Entonces, boom. Entonces, que yo recuerde, Timothy Leary empieza a experimentar con eso en carne propia también, o en psique propia, y boom. Y creo que él es el primero, que era un hombre muy culto, ya mayor, cuarentón en esa época, empieza a decir, esto es psicodelia, es un viaje en la mente, porque me estoy acordando de cosas en las que no había pensado en 40 y tantos años. Tengo regresiones. Y todo se une, Ajá. todo da una especie de coherencia para explicarme este caos. Y de ahí empiezan a hacer exámenes con Aldous Huxley, con los demás como poetas y artistas que se prestaban, ¿no? Y de ahí ya llega la música. Incluso Timothy Leary, candidato a presidente, ¿no? En algún momento. Él solito se soltó a candidato y luego se volvió, según Richard Nixon, el hombre más peligroso de Estados Unidos, güey. Porque ya en la época hippie, él ya no tenía nada que ver con Harvard, lo corrieron de ahí y andaba de un lado a otro. Y ahí vamos a pasar al crowd rock y ahorita voy a contar la historia de Timothy Leary. Venga. Sí. Cuando venga. Porque Lennon también lo apoyaba mucho, ¿no? Pues era John amigo de Lennon. todos. Sí. De todos, güey. Sí, pues ahí andaba. En la fiesta loca, ¿no? Entonces los 13 Floor Elevators de la movida de Austin, Texas, de donde también era pues Janis Joplin y la Holding Company y todos esos. Luego los Butthole Surfers. de los 80. También, sí, gran banda que pocos ubicamos. Psicodeliquísimas, o Ajá. sea, Que además que además el rock psicodélico medio desapareció en los 80 un poquito. sí, sí, O sea, como movimiento, ajá. sí. Porque los 80 ya como que todo lo volvieron capsulita, Ujú. ¿me entiendes? O sea, como un producto. Pero si tú escuchas mucha música ochentera, hay mucha psicodelia. Solo está como es un coating, es como ¿cómo se dice? Como un capeado o como algo, un componente entre otros. O sea, los Butthole Surfers son ochenteros. Black Flag será punk hardcore, pero también eran ácidos. Celtic Frost suena como medio ácido. Pero también el New Wave, cabrón. O sea, Duran Duran o quien tú quieras, todas esas pinches bandas son muy comerciales, Eurythmics mismo, pero tienen algo que ya viene del crowd rock, viene de una cierta densidad. Lo puedes captar. Claro, se desaparece, pero no se muere. Venga. Pues ya hablando de este empanizado Bimbo del que nos hablas, Sí. que nos Bimbo, mencionas, sí, sí. pues ya entrale al crowd rock, güey. Pues ya hay que ahí empalmar las historias, porque pues Pues es también que, son respuestas a la guerra, ¿no? Es que claro, es que crowd rock es como es un término hasta donde yo sé que inventaron los periodistas rock and rolleros de los 70 ingleses Ajá. y chance gringos. O sea, revistas como la Cream en Estados Unidos y demás apoyaban movidas muy underground. Lo que era underground en esa época era Can. ¿Qué más underground que una banda como Can? En Alemania. ¿No? En Alemania. O sea, el sonido alemán es muy particular. Ellos mismos, los de Can, decían, nos encanta el blues, pero nos llega el blues a través del rock inglés. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Copiar a un blanco inglés, que a su vez copiaba a un negro gringo de quién sabe cuántas décadas Claro. previas. ¿Cuál es mi voz? Ajá, ¿dónde estoy yo? Ajá. Bueno, nos influenciamos por el rock, que ya estaba como estabilizándose con esta psicodelia. Doors, Velvet Underground, Pink Floyd, Jimi Hendrix, son como las bandas que les gustaban a los de Can. Pero los de Can eran músicos también, al menos dos de ellos, de conservatorio, ya eran más grandes, eran treintones, casi cuarentones, ya murieron. Entonces, sí, porque están muy viejos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando empezaron a oír que la nueva música eléctrica era realmente loca, dijeron, adiós esto, adiós lo otro, pero también adiós el blues. Lo oímos, pero no lo copiamos. Porque no vamos a llegar a ningún lado. ¿De qué sirve ser como el segundón? Pero eso no fue adrede. Por eso insisto, los periodistas de otros países dijeron, se llama kraut, porque kraut es como sauerkraut, como salchichón, ¿no? Que es como una comida típica alemana. Entonces es insultante incluso el término para los alemanes, según algunos músicos, ¿no? Ajá. Pero aún así engloban ahí a tantos estilos, desde un rock pesado muy raro como Guru Guru, hasta Can, que es lo más hipnótico, extraño, no se detenían ante ningún género, o lo meramente, o más bien puramente, no meramente electrónico, como Tangerine Dream, entre otras bandas. Uf. Kraftwerk mismo, que trascendió y se volvió un fenómeno pop, ¿no? Ajá. En su momento. Entonces todo eso viene de eso. Lo que se busca,
quizá donde todos ellos se encuentran, aunque no lo hayan querido en su momento, porque una banda no conocía a la otra, y en Alemania no había mucho apoyo a los grupos, ni a Can. Sí, era under. Era muy underground. Era en lo repetitivo y meditativo. Creo que ahí es donde se liga con la psicodelia. El sentido como, el primer disco de Tangerine Dream se llama Electronic Meditation. ¿Qué significa eso? Pues una meditación electrónica, perdón, o sea, es obvio, no es una obviedad, pero ¿qué significa eso? Quedarte clavado, medio vegetal, pero no estupidizado. Entonces lo van llevando a su lugar, a su raíz, y ya, generan una cosa bien distinta, pero con estas raíces del ácido, del libro tibetano de los muertos, de Carlos Castaneda, de Timothy Leary, de las movidas revolucionarias del mundo en esa época por los jóvenes, ¿no? Entonces todo eso llevado como una especie de pasmo meditativo, eléctrico. Qué chingonería, cabrón. Sí, muy rifado, porque además también el crowd rock y el rock psicodélico creo que tienen muy en común también el uso de órganos eléctricos, que por ejemplo antes eran más como acústicos, ¿no? O que lo usaban más en los 60. Por ejemplo, luego Deep Purple también empezó a utilizar mucho los órganos, pero ya eléctricos creo que se caracterizó más por el crowd rock y toda esta onda. Luego largas partes instrumentales también. Claro, que creo que también es que van pasando de ese órgano que sí viene como de... Mis papás tenían un órgano así, ¿no? O sea, ¿quién no tenía a veces un órgano de esos que lo usaban para iglesias y cosas las así? Abuelitas, claro. Las abuelas. Entonces viene de eso a volverlo más clavado, como dices bien, Deep Purple, Iron Butterfly, etcétera. Pink Floyd. El Floyd, Floyd es básico para el crowd rock, básico. Y su psicodelia cómo cambia también. Sí, y la cambia con las letras, como decía Serge también, ¿no? O sea, Pink Floyd no son ningunos idiotas. A mí lo que me impresiona de todo esto es que eran chavos de 20, exagerando 25 años, ¿no? O sea, los más viejos, Frank Zappa, Captain Beefheart, así en Estados Unidos y demás. En Inglaterra, los Beatles no llegaban ni a los 30 y ya estaban rompiendo el esquema. No era, o sea, su mentalidad era, tú no me vas a enseñar, voy a buscar. Ahí se van quedando muchos. Se murió Hendrix, se vuelve loco Syd Barrett, etcétera. Y entonces llega todo, hablando de crowd rock, ese organito floydiano en canciones como Interstellar Overdrive o Saucer Full of Secrets, etcétera, tan viajado, tan disonante, de repente, pum, pasa nada más a, ok, quítale todo ese embelezo y déjale una sola nota, dice el crowd rock, una sola nota. Y de ahí pasan que al Moog, que a no sé cuántos instrumentos también como de teclado, pero más viajados y más electrónicos. Entonces ya se vuelve básicamente instrumental, ¿sí? Siempre hay letra, pero el crowd rock no tiene buenos cantantes, güey. Eso sí es bien característico. Cuando hay voz, bueno, Damo Suzuki es un gran cantante, pero a su manera, el de Can. No es Morrison, no es Joplin, es raro, güey. Es un marciano cantándote, güey. Eso es lo chido del crowd rock. Eran como muy desubicados porque Alemania, aparte, se iba levantando apenas económicamente. Fueron los perdedores de una guerra atroz, güey. Y los pinches hijos y nietos de Hitler. Entonces esta gente se siente re culpable y con poco el mundo, identificados, güey. porque entre que dividen Berlín entre los gringos, los propios alemanes y los soviéticos. Se lo reparten, güey. Ajá. Ellos eran como el tercer mundo dentro del primer mundo. Levántate. Y no te puedes levantar con tu última historia de los últimos 50 años, porque todo eso llevó hasta Hitler, cabrón. Exacto. ¿Qué vas a hacer? Resignifícate, güey. ¿Cómo? Entonces, hay muchos güeyes que criticaban a crowd rock porque decían que se fijaban mucho en los románticos, en la poesía romántica de alemana. Y eso es muy chido, porque a mí me late esa onda como del Hölderlin, por ejemplo, el poeta Hölderlin, eso en 1800 y tantos, así, ese tipo de cosas. Y había un gran movimiento romántico, pero eso era lo que también los nazis retomaron, güey, como identidad. Entonces mucha gente decía, es que no te identifiques con eso, vámonos, salte. Y de ahí entonces Kraftwerk empieza como en el sentido dionisíaco romántico, nietzscheano, también otro alemán, digamos, ¿no? Sí, de hippie, flautita y Dionisio acá, acaban en la electrónica pura, como diciendo, nosotros somos puro futuro, güey. Porque claro. Lo viejo no, ni el rock siquiera. Un gran símbolo, sí es cierto. ¿No? Qué chingón. Estoy extasiado. Huevo que sí. Y no me drogué, todavía. No, sí. Oye, y precisamente, Jamás, entonces, por ejemplo, el crowd rock dirías que es más europeo que Sí. americano, y creo que el rock psicodélico tal cual es un poquito más Aunque, gabacho. por ejemplo, claro, yo creo que sí,
a grandes rasgos, o sea, en cuanto a cantidad de bandas. Pero, por ejemplo, hablábamos hace rato antes del programa de Silver Apples. Uh-huh. Y Silver Apples son una banda, no me acuerdo si gringa o inglesa. Es inglesa. Inglesa. O sea, tenían todo este otro lado más americanizado, porque los ingleses pues estaban totalmente americanizados. Pero es cierto, son un puente, ahora que lo dices. Porque no es lo mismo ese Grateful Dead con sus raíces hasta de bluegrass, que es como una especie de, no sé cómo llamarle, en mi ignorancia le llamaría country más rural que el country, así, con la psicodelia, que ya Pink Floyd, ¿no? Que ya Alemania. Perdón, o Silver Francia, Apples, ¿no? Son neoyorquinos. Son neoyorquinos, Sí, la ok. cagué. Bueno, pero entonces hay algo importante ahí. Ya se está dando. Uh-huh. Frank Zappa es también bien importante y es gringo, güey. Porque Frank Zappa en su primer disco, que es del 66, en lo que la gente apenas se estaba dejando el pelito abajo las orejas, ese güey ya traía una greña como de metalero, cabrón, ¿no? Sí. Sí, hasta acá, de lucerito, güey. Cuéntate Entonces, la anécdota que nos contabas de Frank Zappa, güey. la de Alice Cooper. Ajá. Ah, Sí, ok, sí, vamos sí. a pasar eso. Bueno, no, o sea, es que estamos... No, es que sí, Ajá. sí. Nada más esto, el primer disco de Frank Zappa se llama Freak Out, Uh-huh. que era un término en esa época como de ponte loco, hijo, ¿no? Así, en las fiestas se decía eso con los primeros ácidos. Déjate ir, güey. Zappa nunca usó una sola droga, más que el tabaco que lo mató de cáncer, güey. Entonces, bueno, cada quien lo suyo, pero fuera de eso, Zappa saca este primer disco cuando todavía la psicodelia apenas comenzaba, el primer disco de los Doors, ¿no? Hendrix todavía no salía, Cream con un primer disco un poquito más convencional en Inglaterra, y Zappa estaba ya, sí, tocando medio a gogo, que es la primera psicodelia, pero la última rola de su primer disco se llama The Return of the Son of Monster Magnet. De ahí sacó Monster Magnet su nombre. Oh. Y es una rola de 18 minutos que es un collage de sonido. Es completamente kraut. Entonces, cuando lo oyeron los alemanes 2-3 años después dijeron, wow, ¿no? O sea, cuando ya se volvió parte de su subcultura. Pero entonces Zappa, que no se metía en nada, se empezó, como platicábamos, se empezó a fijar en los locos, en los psicodélicos cool, hippies, niños nice, aunque fueran muy radicales, no tomaban en cuenta porque no eran tan buena onda, no profesaban el amor y la paz. Entonces buscó a los freaks, freak out, buscó a los freaks. Entre ellos encontró a Alice Cooper. Entonces, Alice Cooper, que luego se Bueno, volvió como Alice banda, Cooper. ¿no? Sí, era la Alice Cooper Band. Ajá, sí, era sí. Alice Cooper Band. Ahí ni siquiera Alice era Alice, él era Vincent Fournier, Ajá. así se llama, ¿no? Y ya luego se vuelve el solista Alice Cooper. Pero él, en esos primeros 2 discos que Zappa les produjo en su propio sello disquero que sacó para meter a freaks, como Captain Beefheart, como uno que se llama Wildman Fisher, ya no me acuerdo cuántos más, puro loco de la calle, así tal cual. Captain Beefheart era su amigo. Era su amigazo desde la infancia. Uh-huh. Y era un loco, Sí. absolutamente loco. Pero eran locos, es que lo chido es que eran locos de veras todos. Los que güey. aportan, los que Eh. dejan Ajá. herencia. Sí hicieron que cultural. algo cambiara. No los que Entonces, malcopean. no, y agarran al Alice Cooper, ¿no? Y Alice Cooper era la banda, como decía Alice mismo, de esta banda, de su primera banda, que eran 5 músicos que grabaron 6 discos con la misma alineación. Dice, éramos los que corríamos a los hippies de los bares cuando iban a ver una banda. Iban a ver a la banda de al lado. Se metían con nosotros a chupar ya ácidos o drogados. Y empezaban a ver unos cuates que éramos puro ruido, güey. Ruido, cacofonía y surrealismo. Porque nuestras influencias eran Salvador Dalí, Luis Buñuel y los Beatles. No el rock and roll en sí, sino lo que ya estaba como loco, ¿no? Ujú. Entonces de ahí, Zappa un día les dice, pues, ¿qué onda? Yo los quiero yo no sé ni siquiera cómo escribir su música, dice Zappa, ¿no? Y yo escribo la música. Todo lo que hago loco, yo lo escribo. Está escrito, está ensayado. O sea, es una orquesta la que lo toca. Yo no sé qué hacer con ustedes. Los voy a grabar, güey. Y de ahí salieron los 2 primeros que son, para mí, de los 10 discos mejores de Alice Cooper de toda su vida, son los 2 primeros, güey. Así. Pues cabe el paréntesis aquí para decir, chequen nuestro playlist, en la descripción del podcast está curado por nosotros y por supuesto tiene grandes propuestas de nuestro querido Fer Benítez y Gracias. ahorita pues le vamos a entrar también a las rarezas, ¿no? A lo cochinón, a lo grasoso, Oh, sí. que no son estos grandes nombres que hemos estado mencionando. Porque, por ejemplo, Arthur Brown, este hombre que mencionamos en nuestro primer capítulo de primera temporada, pero hablando del shock rock, pues también con su siguiente banda llamada Kingdom Come, que la descubrimos, o yo la descubrí en ese momento gracias a ese programa,
pues se vuelve súper psicodélico y pasan cosas bien interesantes, ¿no? Pero ¿están de acuerdo que saltemos para allá o para dónde nos vamos? Sí. A evaluar o comentar esos discos que consideras representativos o que al menos rarones, ¿no? Son de los más raros en el rock psicodélico, aparte de los que ya hemos mencionado. Por ejemplo, ese de Disraeli Gears de Cream, que Buenísimo. también tiene bastante psicodelia inglesa, por decir. Y bueno, empecemos con este álbum de la banda Writing on the Wall, que se llama Power of the Picts. Power of the Picts. Que por cierto leí que fue el único álbum que hicieron. Después les robaron su equipo y ya les dio hueva a retomar. Y dijeron, ya la verga. Es que pasó como el Café Tacuba, pero ellos no se rindieron, güey. Sí, exacto. Dijeron, no mames, otra vez. Y ya. Pero es que Café Tacuba no se va a rendir porque tienen abogados que les van a dar un mejor equipo. Y están asegurados, porque aparte eso fue hace poco, ¿no? En sus inicios. Ajá, exacto. Perdón el ejemplo, pero bueno, todo hay que tropicarse. Los Writing on the Wall seguro te cobraban las chelas, güey, ¿no? Oye, 2 chelitas y un toquecito de hash, ¿tienes? Vamos a tu casa a tocar, güey. Bueno, Power of the Picts son ingleses, ¿no? Pero no se llama Writing on the Wall. Digo, Writing on the Wall, el Power of the Picts del disco, tienes razón, son ingleses, ¿no? Escoceses. Perdón. Sí. No vas a saltar Irving Welsh ahorita así con su acento. ¿no? Bueno, del Reino Unido. ¿El Reino Unido? Ok, sí son escoceses, eso sí es cierto, valga la aclaración. No me sé muchos güeyes, lo único que puedo decir es que incluso dentro del heavy metal, los expertos historiadores del metal, como Martin Popoff, este canadiense que ha escrito un buen de libros de Rush, de AC/DC, o no sé qué, de Blue Oyster Cult, de Deep Purple, guías prácticas para coleccionistas de heavy metaleros, los mete como de los primeros ya metaleros. ¿En qué sentido? Obvio, no existía el término heavy metal. Bueno, Steppenwolf lo había ya mentado en la canción de Born to Be Wild, Heavy Metal Thunder, dice por ahí. Pero no era una cosa que se utilizara como sello, ¿no? Como estampa para cada banda gruesa o pesada. Pero ya había algo en su psicodelia de este único disco, Power of the Picts, que a mí por lo menos ya me da ese sabor como de mal viaje, güey. Ya no es nada más idealismo, buena onda, cambiamos el mundo, no, es un disco según yo, de 1969, ya muy denso, mucha guitarra, no el puro órgano, que también el órgano ya tiene unos acordes durísimos, pero además esa guitarrota, güey, y las letras que yo recuerdo son todas como de decaimiento, de frustración, de que no me fue bien, soy el chavo de onda que anda en la calle sin nada que hacer, güey, cositas, pero ya con eso ya cambió, güey, ya no eres el niño cool. Ya no eres Pink Floyd, los niños hermosos, Syd Barrett, todas las mujeres enamoradas de él. No. También existe Writing on the Wall. Los losers, cabrón. Tan losers que les roban su equipo y no vuelven nunca. Ya mejor me meto al Oxxo, güey, tengo más futuro. Sí, güey, lo digo con todo respeto porque es cierto, güey. Hay más futuro en el Oxxo a veces, güey. Sí. Y sobre todo ahora, güey. No mames, sí, claro. Oye, y hablando justo de este álbum de Kingdom Come que se llama Galactic Zoo Dossier, que es donde Arthur Brown ahí se rifaba, que comentan ustedes antes del show, que tenía más onda que él como solista, ¿no? El Kingdom Come. Ajá. Yo creo que desarrolló un sonido mucho más progresivo, güey. Tú lo decías hace rato, ¿no? Como la psicodelia sí se vuelve rock progresivo luego. Yes, man. Sí. Sí. Porque antes primero es todo esto, insisto, todo viene como de lo agogó. Y lo agogó es psicodélico, güey, a su fresa manera, ¿no? Sí, mi mamá bailaba agogó, güey. Eso es romper la jaula, güey. Pero sí, exacto. Era una libertad sexual. Ajá. Por ahí empieza también. Muy importante también. Importantísima. Pero la gente se empezaba a clavar en otras cosas. Arthur Brown comienza como el 66-67, saca este disco de Crazy World, ¿no? Tiene el éxito de Fire. Y en esa misma época él fue el primero en maquillarse, güey. En un sentido más como... Ahora le dicen corpse paint, de payaso muerto, ¿no? Con su urna de fuego en la coronilla. Entonces era como satánico, porque aparte decía, yo soy el dios del fuego en esa rola. Y el tecladista es el de Atomic Rooster, Vincent Crane. Entonces ya tenía una musicalidad medio hasta jazzeada, porque ese disco entero está como un jazz agogó muy bueno. Pero truena ese grupo, el güey no vuelve a tener un hit y dice, ¿qué hago? Pues yo ando en el ácido, es que aparte era gente que vivía en comunas, güey. Vivían realmente fuera de esto, fuera de lo urbano convencional.
Entonces la banda no le importaba lo que había fuera del abuso de autoridad de las guerras o de los policías o de la religión, ¿no? Lo que importaba era crear un nuevo mundo. Estás todo el tiempo en ácido, meditando, hablando, llegó el güey de Francia, llegó el güey de África, y todos quieren ahí como aportar algo, y todo el día estás tocando. Pues de repente das el salto cuántico y ya tocas en Kingdom Come de Arthur Brown, que ya tocan increíble todos. Vienen ahí gente de Gong que también está ahí. O sea, todas estas bandas de esa época, todos comienzan al mismo tiempo. Chavos que estaban aventándole molotovs a la policía, 2 años después tenían grupos de rock progresivo densísimos, güey. Y Arthur Brown es eso. Y él decía, mi propósito era friquear a los hippies en Inglaterra, en los festivales de Glastonbury, porque todo mundo es buena onda. Y yo lo que iba a hacer era salir como muerto, güey. A sacarlos de onda hablando de pinches viajes, pues, de muertos. A ver si se comunicaban nuestros ancestros con nosotros, güey. A Era un retarlos, loco. cabrón. Y ahí sigue vivo Arthur Brown. Y Dices no que está es tan carpintero, loco. ¿no? Es carpintero en Texas. Imagínate así de, estoy buscando una mecedora, señor. Sí. Tengo unas historias que contarte. No, man. ¿Has oído esta? Un 8-track, un cassette, ¿no? Chic, chic, fire, chic, chic, chic. Sí, me acuerdo cuando mi papá, mi abuelo, que ya se murió, en paz descanse. Pues yo soy el que canta, no, man. Y anunciando sus muebles hipsters en Instagram, Sí, seguramente. muebles troncos. Sí. Oye, otro de los discos que nos sugeriste y nos recomiendas, Ajá. el de estos suecos que se llaman Algarnas Tradgar, que se llama Delay del álbum, que por supuesto lo escuché, me sonó un poco a película de James Bond con Sean Connery, Sí, pero está más chido. loco, ¿no? Y es un álbum que salió en el 2001, pero era de música archivada Sí, desde 72, 1974. 70 y algo, 74. Ajá. Es su segundo disco, en realidad. El primero se llama En el Jardín de los Alces. No sé cómo pronunciarlo en sueco, sorry. Pero a mí, uso ese tipo de bandas porque son las que personalmente, si alguna vez por ahí se me ocurre utilizar un cuadro lisérgico o un hongo en la Sierra Mazateca, son los grupos que me acompañan, güey. Porque tienen esta... En tu Discman. Pues ahora sería un iPod, yo no sé qué soy, Es güey. que te niegas No hay a señal tomar allá. un celular. No hay señal en Huautla, güey. Ahí todavía es pero- castanediano. Pero ahorita ya viene la época de la psilocibina, ¿eh? Ya... Perfecto, pues Con tendremos un que... gusto, No, güey. vamos a escuchar estos. Bueno, no se sabe mucho de los Algarnas Tradgar. No, de hecho su nombre es eso. El Jardín de los Alces. Eso me lo tradujo una vez un cuate sueco con algún reven que ahí le pregunté. No se sabe mucho porque grabaron ese primer disco. No pegaban nada porque eran los primeros independientes. Nadie les iba a sacar un disco allá, güey. No tocaban ni siquiera... Había una banda de la misma época en Suecia llamada November. Es muy buena, es un trío de rock pesado, pero son más blues. Sí, progresivón, sí, locochón, pero es blues pesado. Entonces, ellos sí tenían contrato con Polygram. Sin embargo, estos güeyes que eran de una expansividad loca, tú lo describiste de esa forma y sí, pero eso que dijiste como de James Bond, pero como Zuno, ¿me entiendes? Como que te metes en una película de James Bond, pero como que en el barril de la pistola y de ahí para adentro, cabrón, ¿no? Y de ahí que sale, pues, no sé, güey, Sean Connery guiñándote el ojo y diciendo... Bienvenido a tu pesadilla, cabrón. O sea, sí, güey, es que lo que me gusta es que ese sonido es muy particular de esa época, pero hay algo donde desarrollan todas estas influencias cinemáticas, sí es cierto, cinematográficas, porque en esa época Pink Floyd se pasaba haciendo soundtracks, güey. Entonces era importante pensar así, pensar en cómo sería un viaje. Jodorowsky hacía sus grandes películas en esa época, Sí. con sonidos muy locos, música. Pink Floyd rara. tiene un disco que se llama Obscured by Clouds, de La una película película francesa. francesa muy bueno, El cabrón. Valle se llama la Sí. película, ¿no? También tenía la de Moore, que era de unos güeyes drogados. Entonces la gente, a veces no lo sabías, pero hacían mucha onda con teatro y con poetas y demás, ¿no? Entonces no es tanto que fuera algo que trascendiera, pero seguramente Algarnas Tradgar, güey, musicalizaba películas mudas, cortos u obras de teatro, güey, hasta pinche ballet y madres así, porque todo mundo andaba ahí queriendo hacer algo, todos los jóvenes querían cambiar, güey. Entonces agarran el James Bond, sí, pero te metes un ácido y lo vuelves Pink Floyd, güey. Eso es lo que me late a mí, esa expansividad, ¿no? Venga, Sean Sí, Connery. Sean Connery, güey. The Barrel of a Gun de Sean Connery. Es que venga. tal cual de lo monocromático
con la psicodelia pues se abre todo este espectro de colores y dimensiones, ¿no? No tienes de otra. Si eres un terco que dice, me metí 400 hongos y no veo nada. Bueno, hay veces que el hongo no te deja pasar, es cierto, lo dicen las chamanas con las que hemos ido, pero cuando entraste, güey. Y el suspiro de un perro, como me pasó una vez en Huautla, ya en honguito, ya es justamente Interstellar Overdrive, güey. O sea, ya es ese pasar al otro lado, güey. Sí, Dorciano, hijo. Sí. Sí te cambia, ni modo. Sí, ¿no? Oye, y además Modular. esta banda, digo, ya cerrando lo de su álbum Delayed, es totalmente instrumental, ¿no? Totalmente. No tienen Tiene al voz. final unas vocecitas como de una mujer invitada y con eso cierran. Y está muy bonita esa introducción porque le empiezan a meter delay justamente. Entonces se vuelve como bien loca. Es una composición de pura voz. Pero en general, a mí me recuerda así a James Bond, pero como con King Crimson, porque tiene mucha guitarra ácida. Y eso es lo que me late. No pierden lo pesado, lo loco, lo rock and rollero, pero te lo llevan ahí. Son instrumentales, sí. Puta. Pues acompañen esta entrega con el playlist. Es muy importante porque luego se pierden ahí entre los nombres y demás conforme vamos barajeándolos. Y creo que para cerrar con estas propuestas de nuestro querido Fer, pues hablemos de esa banda donde colaboró Lemmy Kilmister y que pues nos sorprendiste a todos, porque yo en la vida había escuchado de ese proyecto. Sí, nadie lo cree porque Lemmy es el dios del rock, ¿no? Para mucha gente. A mí me late un buen Motorhead, soy súper fan. Pero Lemmy era un hippie gruesísimo, güey. Grueso. Es más, va esto. Sí se le veía lo apestosón. Lo apestoso. Y va a sacar más de onda por lo que voy a decir. Y a mí siempre me ha sacado de onda, güey. Pero en esa época él era como de los Easy Riders. Es decir, él era un biker, como de una facción, no exactamente Hell Angel, pero un club de motociclistas gruesos de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos, en plena época hippie, y me cae que Lemmy era hiper hippie, usaban suásticas, güey. Entonces, en esa época el símbolo era bien ofensivo, como siempre ha sido, evidentemente, pero no era porque fueran nazis racistas ni nada de eso, era por sacar de onda a la gente. Entonces este güey vivió, eso es como muestra, un botón como muestra, como quien dice literalmente, Claro. ¿no? Me refiero a que ese güey sí vivió hasta el fondo qué es salirse de algo, güey. Entonces comenzó desde los 50 tocando rock and roll con un copete, de ahí se pasa a la psicodelia y crea este grupo Sam Gopal. Sam Gopal en realidad es un tablista hindú que se fue a vivir a Londres y hizo bandas hippies de jam, de palomazo, de improvisación. ¿Qué sería de la psicodelia sin los instrumentos orientales? Claro, ¿no? claro, güey, exacto. Estamos olvidando ese superpunto, ¿no? O sea, todo lo que es Oriente y sobre todo la India, quizá a través de los Beatles, o sea, no podemos olvidar eso, el Maharishi, George Harrison, bla, bla, bla. A través de toda esa gran historia conocida por todo el mundo, o casi todo el mundo va a explorar eso para salirse de ese sistema blanco patriarcal. Y eso quiere decir que también hay una retroalimentación, hay gente de allá que se viene para acá, para Occidente. Entonces, tienes a este tablista Samuel Gopal, tocando tablas, y en eso se sube, no, pues que quién viene aquí al barcito a subirse. Pues este güey, y entre otros, Lemmy. Y se sube un Lemmy con su guitarra y empiezan a tocar una cosa medio folk hindú, con guitarras medio Cream, medio Hendrix, pesadas, densas, ácidas, distorsionadas, ya pre-Motorhead incluso en cuanto a idea, y las letras es así oscurísimas y algunas muy viajadas, güey, de cómo conocerse a sí mismo, pero no como Miguel Ángel Cornejo, güey, sino más gruesón, ¿no? Y Lemmy era quien hacía esas letras, cantaba, grabó este disco con Sam Gopal, el único, luego volvió Sam Gopal en los 2000, es un disco mediocre, pero Lemmy canta y toca la guitarra, hace las letras, hay una batería de vez en cuando, hay un bajo y hay tablas hindúes, así. Entonces, bueno, Lemmy hace todo eso, se sale, se mete a Hawkwind años después, se volvió primero roadie de Jimi Hendrix, eso es importante, él le conseguía drogas a Hendrix en Inglaterra, y de ahí se pasa a Hawkwind. Ahora, Perdóname más esto. Es que sí, me molesta esto de la suástica, güey. Neta, sí me molesta porque deberíamos estar totalmente en contra de eso. Solo trato de contextualizar sin justificar. Sí. ¿Qué estaba haciendo ese güey en un viaje muy profundo? ¿Hasta dónde llega? Que llega a Motorhead,
¿no? ¿A dónde lo lleva eso? ¿Y qué tiene que ver una puta suástica? Porque esa mierda en el primer disco de Motorhead sale en un cuernito del casco ese emblemático de Motorhead. En las siguientes ediciones se lo censuraron. Y está chido que se vaya al carajo esa suástica, güey. No, y se lo cuestionaron por mucho tiempo y creo que como lo abordas ahorita es bien importante. Por favor, escuchen nuestro especial de Lemmy Kilmister, ahí ahondamos también mucho de esto, pero creo que este tema lo olvidamos y justo él justificaba ya años después de que era también la estética de todo lo nazi, lo que también hablaba de este romper paradigmas sin que pues todo su fundamentalismo tuviera que ver para que él guiara su vida por ahí. Sí, era incluso, como dicen algunos antropólogos, una reapropiación del símbolo. Exacto. Es decir, lo agarras, lo sacas de contexto, sigue siendo grueso para una sociedad occidental de los 60s o 70, ¿no? Pero ya no es lo mismo. Y lo vas a demostrar cómo greñudo. Lemmy tenía, por ejemplo, él dice que la mujer que más amó era una mujer negra, que se le murió por yonki. Entonces, como demostrando que no eres eso, o sea, es para sacar de onda. No soy lo que tú crees que eres. El mismo grupo Kiss tiene 2 S que en Alemania están prohibidas. En Alemania Kiss tiene otro logo desde que empezó. No, sus discos mismos salen como unas zetas al revés en lugar de las 2 S, porque esas 2 parecen las S del servicio secreto nazi, güey. Y Kiss es de judíos, judíos neoyorquinos. Pero ellos mismos, como parte de los años 70, estaban ya jugando con esa locura también, güey. ¿Me entiendes? Sí, entonces se vale jugar con la locura, pero creo, al menos incluso para mí, es ya choqueante, güey, porque ahí sí tengo una bronca porque el neonazismo nunca se ha ido, güey. Siempre hay movimientos neonazis. Sí. Entonces no creo Y que se también valga. música. Me da hueva, además Ajá. que hueva traer una suástica y explicarte, güey. ¿Por qué? No sé, no, a la mierda el nazismo y a la mierda la suástica. Que de entrada Pero lo pues, hicieron, la güey. suástica fue una reapropiación también de un símbolo del budismo zen, ¿no? Exactamente, güey, ¿no? Y encuentras suásticas en todos lados y la Ajá. chingada, culturas prehispánicas, mesoamericanas. Entonces está en todos lados, es el símbolo del movimiento, pero no por eso es fácil ponértelo, güey. Yo no me pondría eso, sinceramente. ¿Por qué? Porque crecí con mucha banda, por ejemplo, judía cuando yo era niño. Y muchos amigos, amiguitas, y eso eran judíos. ¿Por qué tengo que ofenderlos o explicar lo que estoy haciendo? Prefiero no, güey. O sea, prefiero no molestar de esa manera. Pero en la época de Lemmy era importante esa reapropiación y el decir, voy a ser distinto y te voy a sacar de onda, güey. Eso sí. Y también lo que quería mencionar, que se aparta ya de eso, pero que Lemmy, ya cuando entró a Hawkwind, también es una banda totalmente psicodélica, space rock, Mega. y pues entrándole a todo eso. Son como el crowd rock de inglés, güey. Ajá. Porque aparte, o sea, gente punk como John Lydon, Johnny Rotten, pues, cuando era chavito, él nunca fue el punk que salió de la nada. Él era un hippie, pero hippie de estos radicales que iba a ver a Hawkwind. No iba a ver a Pink Floyd, no iba a ver a Genesis, no iba a ver a los rockstars podridos. Él les llamaba prostitutas, ¿no? Los vendidos. Pero sí iba a ver a Hawkwind y a Gong, a Can cuando iba a Inglaterra, a Tangerine Dream. Tiene mejor gusto del que creen. Su grupo favorito se llama Van der Graaf Generator, que es completamente progresivo, hasta un poco mamón, pero muy oscuro. Entonces, a esa banda se abocaba gente como Hawkwind, o quedó bien, o más bien era su mercado sin querer queriendo, era su gente, su público, los gruesos. El otro lado underground, más locochón y psicodélico. Venga, y hablando ya de la psicodelia en general, bueno, sobre todo aquí en México. Pues qué pedo, ¿qué pasó? Porque también Sí. aquí no dejamos la cruz. Angélica María, ¿no? O Bueno, sea, por ahí... No, sí había. Three Souls in My un Mind le entró un poco al buen- principio, digo, de lo el que luego ritual, el Peace and Love, eran se convirtió en el psicodélicos. Tri, Písanlo. Alex Lora, que los, ahora los es... Teddy Bears, que luego Ajá. se volvieron los ovnis. Ah, los ovnis, Spiders, ¿sabes que se llaman Spiders creo que de Guadalajara? La revolución de La Emiliano Revolución Zapata, de Zapata, aunque güey. usted no lo crea, eran rock psicodelicón. Ujú. La cosa es que en México había tan poco apoyo que estas bandas poco a poco o se volvieron muy, como le llaman ahora, rock urbano, es decir, se fueron al hoyo funky, le llamaban en esa época, a tener un sustento aunque fuera mínimo, como el Three Souls in My Mind. Y si no, seguían contratos disqueros que poco a poco los iban cambiando. Por ejemplo, hay una banda que se llama Nahuatl, que venían del Peace and Love. Y el Nahuatl con Ricardo Ochoa en la guitarra empezaron con un primer disco súper pesado, mínimo 4 o 5 roles que son como Black Sabbath, güey. Densas, proto-doom, así, ¿no? Pero ya tenían el mensaje de, no, hijo, no le metas a las drogas. No, está muy mal. Lo mismo los Duk Duks, todas esas pinches bandas tocaban súper bien, estaban influenciadas por Pink Floyd, Jethro Tull, los Sabbath.
Deep Purple, sobre todo Deep Purple, en México pegó mucho Deep Purple, 10 Years After, pero se va volviendo una cosa como el pre-pop, que luego se volvió rock en español en los 80, sin que a ellos les conviniera, porque ya eran rucos y se fueron a ningún lado, ¿no? Pero siento que sí hubo, pero no hubo el apoyo fuera de el par de peliculitas donde satanizaban. Había una que se llamaba Bikinis y Rock, que sale el Loco Valdés como una especie de Team Utility mexicano en una casa de niños bien que se pasan todo el día bailando y tocan el Ritual, el Peace and Love, Bandido y otras bandas de la época. Y sí, todo el mundo anda greñudo y sale Verónica Castro, creo que ahí se embarazó de... Sí, güey, se embarazó del Loco y tuvieron a Cristian porque justo sí coinciden las fechas, sí coinciden. Y los ponen a tocar covers de American Woman y eso en lugar de su propio material, porque así de poca fe, digamos... había poca confianza había en la música mexicana de rock psicodélico. Entonces, esos movimientos, además era tan satanizado el rock en México, por lo que sé, porque yo tampoco estoy tan viejo, que la gente que he conocido de esa época no se metía drogas, güey. Era neto esto de hablar. Se las tronaban, como se las tronaban y a lo mucho, güey. Uh-huh. Mucho más se las tronaba Rigo Tobar o así esa banda más gruesa. Sí. Que el Ritual. ¿Por qué? Porque ya andar así, super freak, greñudo, era muy mal visto, cabrón. Sí, el pedo del hipiteca y el guarache y la chingada. A mí me dijeron ya en los 80, yo greñudo, en los 90 incluso, papás de alguna morra con la que andaba, sobre todo eso, era como, mi hija, ¿con quién anda? Y entonces me decían, es que pareces hippie, me lo dijeron como 3 veces, güey, en mi vida. Y cuando me decían, pareces hippie, me decían, perdón, no es que seas hippie. Yo decía, pues claro que soy hippie, o sea, a mí no me molesta que me digas hippie, o sea, no tiene nada de malo. No, es que ese es el peor insulto que le puedes hacer a alguien, güey. Así, el otro día perdón, ya nada más ya me clavé, ¿no? Pero estoy el otro día en la Roma, y en un bar, ya pues ahora que están las mesas afuera, hace unos meses, y pasa un señor pidiendo dinero, ¿no? Vengo de una casa hogar y me ve. En mi casa hogar, dice, cortamos el pelo y leemos la Biblia, dice, ¿no? Y le dije, me parece muy bien, señor, pero pues yo no, como ve, no me corto el pelo. Pero déjame decirte que lo traes limpio, porque los hombres que usan el pelo largo lo traen sucio. O sea, hoy día... Sí. Ese señor que debe tener, pobrecito, ahí está, la verdad, tenido que pedir varo, pero bueno, independientemente de eso, que es muy respetable, el señor a los 75, 80 años todavía me ve como el sucio hippie. Sí, no hay manera de que les cambies el chip. Entonces imagínate en esa época, entonces ya de por sí te veías mal y tocas esa música y te gusta y además te estás drogando, aunque no te drogaras iba a llegar la policía a llevarte, porque en esa época sí era, güey. Racia nada más porque ibas a tocar, porque ibas a la fiesta de tus cuates, ¡pum!, a la cárcel, güey. Sí, el pinche juicio muy cabrón ahorita también. Y bueno, en estos tiempos que estamos tan polarizados, ya hay una crítica a la raza blanca de la que formo parte, ¿no? A los whitexicans y la chingada. Pero también son concepciones que están basadas mucho en la ignorancia, ¿no? Entonces, sí. pues para cerrar, me pareció interesante que hace unas semanas leí un artículo que se proyecta que para por ahí del 2027, 2026, va a haber un despertar sexual estilo finales de los 60, justo por pues toda esta intromisión que ha habido con el contacto físico entre la gente. ¡Wow! Entonces, digo, ya veremos porque todo puede cambiar el curso de las cosas, claro, pero está interesante, ¿no? Sí, está cabrón porque sí es cierto. Ahora yo pienso, ¿no? Uno pues todavía ya tuvo sus experiencias, güey, ya estamos grandes, pero toda la banda entre, ¿qué te gusta? En despertar sexual estoy hablando, sí, en términos freudianos, de los 12, 13 años... A los 28, güey. A los 48 ahora, güey, ¿no? Virgen a los 48. No, pues sí es cierto, porque ahora ya todo es el encuadre, la lejanía del Zoom, si bien te va. Claro, si tiene los recursos y el tu privilegio. Pinche graduación haya sido vía streaming, güey, sí, ¿no? Cuando sí. Tu despertar sexual igual... No es que haya pasado en mi caso. Ay, sí. Todavía no pasa. Pues hacías tu pinche viaje a Ixtapa, cabrón, o no sé. Sí, claro, y ahí claro. Pues es el degenere. Claro, ya no existe, güey. No. Y ahora lo que nos quitamos, como quien dice, el asco. En serio. O sea, quizá las vacunas son un paso y la chingada, pero ya todo lo que traemos todos aquí metido de miedo, güey. De qué tal si me meto aquí y resulta que COVID... No, ya dejen ustedes SIDA y todo lo de antes. Ahora viene el COVID como el nuevo miedo, güey. Claro. Estamos heredándolo. Los chavitos peor,
porque no tienen con qué contrastarlo, no tienen una confianza creada en relaciones más presenciales, güey. No hay. Como dicen, ahora la ironía es que todos pensamos que vivir con miedo es ser una persona responsable y ser alguien libre se ve y se aprecia como irresponsable. Entonces, lo que los valores católicos tan arraigados que todavía existen fungieron lo que ya mencionabas por mucho tiempo, pues ahora ya es este juicio de, no, a ver, ¿cómo que vienes y me saludas de beso, güey? No, pregúntame. Sí, o te cada vez abrazo. peor, güey. Sí. Pero ya veremos, como dices, a lo mejor en 5 o 6 años, ¡pum! Los chavos, como diría Rush en el disco 2112, se meten en una caverna en lo que se van a tripear por primera vez juntos presencialmente, ya sin Zooms, ¿no? Dejemos la computadora lejos de nosotros, busquemos nuestras raíces, se meten a la caverna, güey, y como diría Rush en 2112, le escarban y encuentran una guitarra eléctrica, güey. Ojalá, ¡Qué rank, güey! ¿no? Y yo creo que, Ojalá. que gente más sociable y más cálida va a ser más atractiva para ambos sexos o los que gusten de lo que gusten. Ajá. Que alguien que mensaje cagado y que postee chido, porque ya el contacto va a hacer falta y pues las nuevas generaciones van a necesitar eso, pero... ¿Y es eso? O digo, no es que a mí me encante la especie humana ni nada, pero si tiene que seguir, tiene que seguir. Y no podemos estar como alejándonos tanto. Bueno, a lo mejor no habla como ruco, güey. No sé. Pero ya veremos estos chavos que dicen a sus 15, 20 años. Chavorruco, siempre chavorruco. Sí. Estamos en No, ya solo hay chavorruco. Sí, ahorita Ya. somos chavorrucos. Los abuelos ya oían a los Stones, a Sí, Dylan, güey, exacto. ¿no? Ya. Sí. Oigan, pues tenemos que despedirnos, pero... Programazo, gracias. Sí, me ha gracias. encantado, la verdad. Sí, pues muy chido, amigo. Gracias por venir Es un y placer. rifarte y aportar todo tu conocimiento a Flash Black. Ah, venga. Gracias, Serge. Y- Gracias, George. No, hombre. Y muy chido, y pues ahí estaremos en las redes sociales compartiendo todas las bandas de las que hablamos y también algunas sorpresas más, como siempre. Venga de ahí. Mi George, las redes sociales de Flash Black, ¿cuáles son? @FlashBlackPod para Twitter, Instagram, FlashBlack Podcast para Facebook. Tus redes son @albuitre con B chica, la mía @Medinaudio y bueno, mi Fer. @2112 Fer Benítez. Ah, venga. Ese es mi Twitter. Está chido saberlo Sí. porque, pues luego, hasta para Serchi, para mí es cagado porque luego chocamos ahí generacionalmente porque te niegas a tener un teléfono inteligente, pero creo que en estos tiempos ya hay que ponerte un monumento por eso. porque está No, quién cabrón. sabe, ya que digan los niños dentro de 6 años, güey, ¿no? Tirando sus computadoras, sus iPhones, sus smartphones al río de Siddhartha, güey. Sí, A huevo. Pues así nos despedimos. Muchísimas gracias, banda, que nos escucha alrededor del mundo. Y esperamos que este especial, que sale de lo convencional, porque si le buscan por ahí, hay muy poca información también de esto, pues lo hemos disfrutado un chingo. Así es que gracias por escucharnos. Esto fue Flash Black y espérennos la próxima semana, lo más seguro, el jueves, como siempre. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.